la filosofía analítica tiene un origen muy particular, tiene una historia particular, tiene, digamos, un contexto tanto filosófico como social y político en el que, digamos, surge, pero digamos que hoy en día muchas cuestiones que quedaron por fuera de la filosofía analítica en sus orígenes, digamos que se han reincorporado a la filosofía analítica, entonces de una u otra manera quienes, digamos, hacemos filosofía analítica hoy en día, no necesariamente estamos comprometidos con los presupuestos, bien sea metafísicos o epistemológicos eh, u ontológicos que tenía como la filosofía analítica en sus orígenes. Y en ese sentido, este seminario es entonces una, digamos, como una aproximación histórica a el origen de la filosofía analítica. Habíamos visto que teníamos, la filosofía analítica surge como esta respuesta a la, digamos, doctrina filosófica predominante en el siglo XVIII y en el siglo XIX, que es el idealismo, que de manera muy general sostiene que el mundo exterior no existe con independencia de nuestras mentes y que esta afirmación es más fuerte o menos fuerte, digamos, dependiendo de los pensadores, pero cualquier idealista pensaría que el mundo es para un sujeto y lo que puede variar es cómo es ese mundo que es para ese sujeto, cómo es ese sujeto que conoce ese mundo y lo que sí, insisto, admitirían los idealistas es que para que el mundo exista tal y como lo conocemos, depende de nosotros que somos como estas mentes conscientes, estos sujetos conscientes que lo piensan, lo creen. Y justo la filosofía analítica surge, entre otras razones, como una respuesta a este idealismo y aparece como una especie de, por utilizar, hemos hablado, hoy he hablado varias veces de esto, como este escándalo filosófico que para Kant es un escándalo que no haya una prueba de la existencia del mundo exterior, pero digamos que la filosofía analítica considera que de hecho lo que parecería un escándalo es que uno tuviera que demostrar la existencia del mundo exterior cuando de hecho el mundo exterior está ahí. Entonces, digamos que uno de los presupuestos, digamos, metafísicos que le subyace a los orígenes de la filosofía analítica es esto que se conoce como el realismo filosófico. Y este realismo filosófico, por una parte, sostiene que el mundo exterior existe en completa independencia del sujeto que lo percibe, que lo observa y lo piensa. Es decir, el mundo está ahí y nosotros lo conocemos, pero el hecho de que nosotros no lo conozcamos no, digamos, no implica que de hecho ese mundo no existe. ¿Sí? Esto hace que también surja una especie de realismo en las matemáticas, es decir, los objetos de las matemáticas son objetos abstractos, pero son una entidad que de hecho existe. Y por otra parte, digamos que tiene como este compromiso con un realismo materialista, es decir, el mundo, el objeto, los objetos del mundo exterior existen. Ahora, para continuar un poco en lo que nos habíamos quedado, si bien decíamos que el padre, digamos, como que se le atribuye históricamente la filosofía analítica o el germen de, digamos, las ideas que sirven como plataforma para el surgimiento de lo que se conoce como filosofía analítica, son todas, digamos, las aportaciones que hace Frege. Carlos hablará un poco más de esto en un rato. Eh, digamos que particularmente en el mundo anglosajón, en Inglaterra, surge una, como un interés muy fuerte de salvar el sentido común, ¿sí? Y parece que el sentido común nos dice que de hecho el mundo exterior existe, ¿sí? Parece que lo que consideran algunos filósofos del siglo XX es que es contraintuitivo pensar que el mundo exterior no existe con independencia de nosotros. ¿Sí? Entonces tenemos a dos personajes muy influyentes en el origen de la filosofía analítica. Por una parte tenemos a G. E. Moore, por otro lado tenemos a Bertrand Russell. Entonces ahorita les voy a hablar como más o menos rápido acerca de
de qué van estos dos filósofos y en qué sentido es que, digamos, se separan del idealismo predominante en la época. Carlos, adelante. Espero nos escuchen bien todos. Solamente para igual esta parte que estás comentando espero que para todos, que el realismo es una posición, como ya dijiste, muy interesante, muy problemática también dentro de las discusiones en la filosofía, incluso en la actualidad, ¿no? Se sigue debatiendo mucho sobre lo que es el realismo, pero que estás asociando, yo creo, y lo entiendo, creo que está bien eso. Una posición realista afirma casi siempre una inclinación respecto a una perspectiva como científica de las cosas. Casi siempre el realismo viene acompañado de una creencia en que hay una manera de entender esa realidad, comprenderla de manera objetiva y que la ciencia puede otorgarnos eso, o a lo mejor alguna disciplina, pero hay una manera de conocer esa realidad y esa realidad, como decías, es independiente de nuestras conciencias y de las percepciones que tengamos los otros de ella. Entonces, hay una imagen del mundo objetiva, independiente, neutral, y en muchos casos esa imagen es adoptada por la ciencia o es propuesta porque la ciencia la defiende. Ahora, cuando hablas de sentido común, lo que diría, creo que J. Moore, y es parte del tema, es que los presupuestos filosóficos del idealismo, los presupuestos psicológicos del idealismo, de los que hablamos la otra vez, que el idealismo filosófico moderno parte de una psicología un tanto individualista, esos supuestos nos llevarían, si los seguimos de manera consecuente, a problemas como el hecho de que sea posible negar o poner en duda la existencia del mundo real, independiente de nuestras mentes, ¿no? Y que todo sea una especie de producción por computadora en nuestras mentes y que el mundo real pues sea como un sueño, diría Descartes, que es lo que dijimos un poco la otra vez. Eso es justamente un poco eso que vimos en la sesión anterior. Entonces, como la filosofía que viene inclinada con estos presupuestos idealistas parece negar ciertas verdades del sentido común, entonces estas filosofías analíticas o esta filosofía de corte, digamos, analítico, con una inclinación más realista, diría, vamos a defender el sentido común. Seamos una filosofía que defiende el sentido común sin caer en esos debates y en esas problemáticas metafísicas que no solamente parece que no tienen respuesta, parece que nos puede demostrar al mundo exterior, si ponemos rigurosos. Parece ser que tampoco hay una irrealidad independiente de la mente, lo cual es catastrófico para la ciencia. Pensar que no existe una manera de conocer el mundo independientemente de la propia conciencia o de alguna perspectiva es catastrófico contra la búsqueda de una ciencia objetiva. Entonces, la filosofía analítica va a estar en contra de todas esas conclusiones y esos presupuestos idealistas psicológicos que vienen de la filosofía moderna. Entonces, la idea es proponer, como bien dices, una filosofía que rescate esas creencias del sentido común que una filosofía idealista parece pues ponernos en duda, ¿no? Y hacernos problemático todo eso. No sé si conozco con eso para todos. Ahí vamos. Esa es la idea un poco que me resulta interesante y que va a identificar, como dices, los primeros intentos de una filosofía analítica o de corte, digamos, analítico, distinta ya los supuestos de otro tipo de filosofía que es el idealismo, ¿no? Entonces, creo que eso, para como rematar eso que dije hace rato, me parece maravilloso, pero no sé si quieras comentar algo más. Y los demás adelante si tienen dudas o comentarios, espero que haya sido claro. Y yo quisiera saber si queda clara, al menos en principio, esta distinción entre el realismo filosófico, el idealismo filosófico y como este presupuesto psicologista que acompaña al idealismo y este presupuesto antipsicologista que acompaña al realismo. O sea, esto queda claro. ¿Alguien quiere como decirnos en sus propias palabras cómo ve la situación? Si pudiera como reconstruir un poco eh, cómo ve esta situación. Eh, ¿Quién se anima como a decir, miren, yo A lo que ver, entiendo es que... a ver, Marusia, Bien. Alejandro, César,
Arturo, Osiris, Jonathan, ¿todo claro más o menos? Un poco esta cuestión. No sé, tú Alejandro, ¿cómo ves? Ya más o menos queda claro porque sé que a ti te interesan estos temas de idealismo y de materialismo. Materialismo sería una filosofía, digamos, más realista en ese sentido también. Sí, justo, la verdad es que necesito ponerme a mano con la primera sesión porque no la he podido ver y ahorita llegué tarde. Así que, pues no sé, a lo mejor si digo algo voy a estar balbuceando ahí ideas a lo loco. Mejor prefiero bueno, escucharles. Ok, no se preocupen, ahí vamos. O sea, ahí vamos. Después vamos a asentar. Esto que hemos dicho es como de manera muy general y luego vamos a asentarlo como cuáles son los argumentos que nos están dando para dudar del idealismo y pensar, de hecho, en el realismo. ¿Va? Entonces decíamos esto acerca de G. E. Moore. A G. E. Moore le interesa rescatar, todo esto se da en este marco donde se piensa que los problemas de la filosofía son problemas del lenguaje y que hay que concentrarnos en el lenguaje ordinario. Sí, o sea, no solamente en este lenguaje, como decía Carlos, en este lenguaje técnico de la filosofía, que parece estar hablando de una cosa que no tiene nada que ver con la gente de a pie. Y justamente es como, no, pensemos en las intuiciones que tenemos las personas de a pie e intentemos darle sentido a esas intuiciones de a pie. Sí, seguramente si yo le pregunto a mi mamá, madre, ¿tú crees que este mueble existe con independencia de ti? Ella va a decir, claro que sí, pues yo me voy para el cuarto y el mueble no se va, se queda ahí. ¿Sí? Supongo que esa es como una intuición muy generalizada. Entonces es esto. Ahora, esto del sentido común es bien curioso porque no sabemos muy bien qué es el sentido común, pero podríamos pensarlo que son como estas creencias muy básicas que tenemos, que son como estas intuiciones, como estas inclinaciones a creer que ciertas cosas son el caso, incluso antes de reflexionarlas. Sí, como si no nos pusiéramos a pensar, digamos que este sentido común es como el tipo de creencias que tenemos de bote pronto, que a veces ni siquiera sabemos que tenemos, pero son como creencias de bote pronto. Sí, es como, ¿tú crees que tú puedes atravesar los objetos físicos? No. Ajá, ¿por qué? Ni idea, pero es como una cosa que creo. Si tú crees que el aire es material, lo más probable es que la gente de bote pronto diga no. Sí, entonces como que si lo pensamos más, pues no, pues también el aire es material, qué sé yo. Sí, como este tipo de intuiciones, pues como de, digamos que tenemos la gente de a pie.